Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de estreñimiento, en concreto del estreñimiento que suele aparecer cuando empezamos con el baby led weaning. La alimentación complementaria basada en el baby led weaning supone un cambio radical en el sistema digestivo de los bebés. Pasamos de alimento líquido, además un alimento de fácil consumo, como siempre digo yo, para los bebés, que es la leche, bien lactancia materna o bien leche de fórmula, a un alimento sólido, es decir, el sistema digestivo de los bebés, desde la boca hasta el final, tiene que acostumbrarse a un formato nuevo de alimentación. Y además, no solo a eso, sino a alimentos nuevos. Y aquí tendríamos una pequeña diferencia, ¿no?, entre la alimentación complementaria basada en triturados, la que se considera tradicional, y la basada en el baby led weaning, por ejemplo. Para que no entendáis, si yo pongo un puré de verduras o una crema de verduras triturada, siempre va a llevar un extra de agua para tener esa textura. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, patata, calabaza y 4 judías verdes y las trituro sin agua, me queda una pasta tan sumamente consistente que a veces igual no la puedo ni triturar. De manera que tengo que añadirle agua. Eso no ocurre en el baby led weaning. Yo le pongo a mi bebé la patata, la calabaza, siempre con el tamaño, la forma y la cocción adecuadas, y no tiene agua, no tiene más agua que la que contiene el alimento. Por lo tanto, eso está limitando la hidratación o el aporte de agua de mi bebé sin darme cuenta. Tengo que ofrecer agua a los bebés cuando comienzan, especialmente con el baby led weaning, porque va a escasear la cantidad de agua necesaria para complementar, para hacer ese bolo alimenticio que pueda circular fácilmente por el sistema digestivo del bebé. Pero si estoy introduciendo fibra, pues sí, evidentemente estamos comenzando a introducir fibra que era inexistente en la lactancia, y en este caso, bueno, pues esa fibra es muy buena para el sistema digestivo, sí, pero la fibra sin agua produce estreñimiento. Si yo le doy solo la patata, la calabaza o las verduras que quiera en esa primera fase, y hablo en este momento de verduras que podríamos decir que tienen un menor contenido en agua, lo estoy haciendo a propósito, por supuesto, pero sí, es que son las primeras verduras que vamos a introducir en la alimentación complementaria con baby led weaning. Importante, debo añadir también agua en la alimentación, pero no solo bebida, sino que también puedo introducir alimentos que sean ricos o que tengan una mayor cantidad de agua. Por ejemplo, una buena verdura para incluir también en la alimentación de los bebés podría ser en este caso el calabacín. Si yo tengo a mi bebé con patata y calabaza 2 o 3 días y un estreñimiento terrible, voy a cambiar esas verduras, por ejemplo, al día siguiente por calabacín y brócoli, que tienen más fibra y más agua en su composición. O voy a mezclar patata y calabacín, calabaza y brócoli, es decir, voy a hacer combinaciones de esos primeros alimentos, algunos que tienen menos agua y otros que tienen más, ofreciendo siempre después de comer ese extra de hidratación. Si lo que introducimos son frutas, evidentemente estamos aumentando también la cantidad de agua, porque las frutas tienen mayor cantidad de agua que las verduras, o al menos que la mayoría de las verduras, porque además se recomienda en esa primera etapa que sean verduras cocidas, sobre todo porque resultan más blanditas y más fáciles de manejar, sobre todo a nivel de la boca, para el bebé que se está iniciando en esa alimentación a base de sólidos. Un poquito más adelante tendremos también otras verduras más ricas en agua, como por ejemplo el tomate o el pepino, que también podemos ofrecer
a los bebés, pero evidentemente cuando ya tengan un mejor manejo de la boca y de la mano, porque son un poco más crujientes. Bueno, el tomate pelado lo podríamos considerar similar, por ejemplo, a la introducción de estas verduras en crudo, pero siempre es más fácil que se rompa, más difícil cogerlo, porque tenemos también esas pepitas. Es decir, vamos a esperar a una, vamos a decir, segunda fase de introducción de verduras. ¿Qué otro componente de la dieta mejora el tránsito intestinal y nos ayuda a prevenir el estreñimiento? Esto, si lo pensáis como adultos, lo podemos aplicar también, por supuesto, a los bebés. La grasa de la dieta. Los bebés que se alimentan con baby led weaning en sus etapas iniciales tienen ausencia de grasa. Es verdad que yo puedo pues echarle un poquito, pintarlo con un pincel, esa patata, esa calabaza, ese brócoli, con un poquito de aceite, ya estaríamos añadiendo un poco, pero evidentemente tengo un alimento que se utiliza con mucha frecuencia en el baby led weaning para mejorar también ese aporte de grasas y porque es muy fácil, muy blandito y gusta bastante a los niños, que es el aguacate. Si yo introduzco en cada plato una variedad, yo primero pruebo con la patata, otro día pruebo con la calabaza. Bueno, ya veo que mi bebé se maneja bien, pues le voy a poner una mezcla, un trozo de cada cosa, ¿no? Un poco de patata, calabaza o zanahoria. Boniato también le podría incluir en lugar de patata, brócoli y un trozo de aguacate. Ojo, no os paséis si no le pongáis un aguacate entero al niño porque vamos a conseguir el efecto contrario. Igual tiene una diarrea terrible ese día que tampoco nos interesa, evidentemente. Porque igual le causa incluso rechazo en futuras comidas ese consumo del aguacate si le sienta mal con esa diarrea. Bueno, vamos a olvidarnos de eso. Vamos a introducir un poco de grasa en cada comida. Vuelvo a compararos con los purés. Un chorrito de aceite de oliva en los purés se ha recomendado siempre para mejorar también ese tránsito intestinal al inicio de la alimentación complementaria. El equivalente sería eso, como os he dicho, de regar un poquito con aceite las verduras o introducir también el aguacate en la dieta desde etapas muy tempranas del baby led weaning, casi desde los primeros días. Es muy habitual y nos puede pasar con muchísima facilidad que en esas primeras semanas el bebé se estriña, porque no tenemos cogido ahí muy bien esos cambios, ¿no?, que tenemos que hacer. No debemos olvidar, como os digo, el agua. ¿Que le cuesta beber el agua? Porque al principio, bueno, pues con un biberoncito evidentemente se lo tendremos que dar o con cucharilla, pero somos nosotros los que le tendremos que dar el agua porque no va a saber beberla. Después, esa transición puede ir pues con esos vasos o esas tazas que tienen boquilla y que tienen asas para agarrarlos fácilmente hasta que consigamos pasar pues a un vaso normal y que el bebé sea capaz de beber cuando lo necesita. Pero al principio, primero, ni va a saber reconocer esa sensación de sed, ni va a ser capaz de llevarse el agua a la boca por sí mismo. Es decir, olvidarnos de que la alimentación baby led weaning dirigida por el bebé es solo dirigida por el bebé. Nosotros, además de vigilar, podemos ayudar en algunos casos para que sea más adecuada. Es decir, además de darle el agua, yo también puedo ponerle en la mano a mi bebé el primer día o los 2 primeros días el trozo de comida que quiero que se lleve a la boca. Y después ya ir aprendiendo, es decir, esto lo tengo que coger yo solo. De hecho, incluso algunas veces es posible que hasta rechace nuestra ayuda, pero en el tema del agua es importante. Como además el inicio del baby led weaning es complementario a la lactancia, siempre tenemos la posibilidad, en el caso de la lactancia de fórmula, de añadir un poquito más de agua a esos biberones para que el agua vaya al mismo tiempo que la leche. En el caso de la lactancia materna, generalmente esa lactancia cubre los requerimientos de agua, pero deberíamos tener un extra para cubrir esos alimentos, entre comillas, secos, es decir, con menos cantidad de agua que lo que tiene evidentemente la leche.
Así que es importantísimo no olvidarse de la importancia que tiene empezar a adquirir un buen hábito de consumo de agua. Y ojo, que todo el tiempo estoy diciendo agua, no estoy diciendo otros líquidos, porque no nos servirían en este caso los zumos. Que los podemos utilizar de manera puntual, por ejemplo, el zumo naranja favorece el tránsito intestinal, pero el bebé tampoco sabe beberlo, se lo tenemos que dar nosotros. Pues tendríamos que utilizarlo en pequeñas cantidades, no como una bebida que se utilice de manera habitual. Para eso tendremos que enseñarle también a comer la naranja, que tiene su forma especial. Que un bebé que comienza con la alimentación complementaria no haga caquitas un día, no pasa nada. Si eso se va alargando y vemos que hay dificultades, dolor, malestar o cualquier otra causa que nos haga, pues estar preocupados, debemos consultarlo, por supuesto, con el médico, porque podría haber también otras causas, ¿no?, que estén afectando ese tránsito intestinal y que habría que descartar, por supuesto, que no fuesen solamente alimentarias. Así que en ese caso os recomiendo que consultéis siempre también vuestras dudas con el pediatra. Así que espero que este vídeo os haya ayudado, sobre todo aquellos que estáis pensando en comenzar con el Baby Led Weaning. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.